Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, buenas tardes. Está Ricardo Delgado también con nosotros. Ricardo, un placer. ¿Cómo andamos? Empiezo por Ricardo y después me voy a una reflexión tuya, Federico, pero quiero preguntarte el impacto del fallo adverso para con el Estado argentino por parte de Loretta Presca, que es, hasta acá, que es el título a mi gusto, el fallo de la condena más alta, 16.000 millones de dólares, a un Estado soberano que se haya tramitado alguna vez en los tribunales norteamericanos. Esa es la magnitud y la dimensión de lo que estamos hablando, fruto de la mala praxis en la expropiación de YPF en 2012, ¿no? Sí, claramente, y con, creo yo, el antecedente ya previo que se tenía en el momento en el que pasó esta situación, y aclaro, no soy abogado, que se tenía, digo, con los fondos buitres. Ya había una experiencia previa y un camino recorrido acerca de que las bravuconadas a nivel de las cortes norteamericanas en materia, digamos, de deuda no iban a caminar, ¿no? Entonces me parece que, bueno, obviamente pone digamos, una luz, yo te diría roja, acerca de la capacidad de la Argentina de poder generar los dólares en algún momento para pagar. Por supuesto, faltan instancias, seguramente se va a apelar y se irá hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero digamos, en términos de antecedentes, la Argentina va a tener que en algún momento, yo no digo 16.000 millones, pero sí generar esos dólares, algo parecido a eso, para poder pagar a este fondo que compró además... Burford Capital. Burford Capital, que compró una deuda a 15 millones de dólares. La deuda que tenía, y la se pregunta supone, Eskenazi, ¿no? En su haber. El grupo Petersen, claro, Eskenazi la compró en Madrid a 15 millones de dólares. La pregunta es por qué no hizo eso el gobierno argentino de entonces. Comprar por 15 millones de dólares una deuda que hoy está valuada en 16.000 millones. Digo, podemos discutir después si se quiere, está bien el punto. El deber, ¿no? Sí, porque además algunos intuyen que esa compra en realidad fue a cuenta y orden de, y que en realidad acá hay algunos beneficiados que no son los buitres, que no son externos, que algún interno también hay. Bueno, eso es parte, supongo yo, de la justicia, ¿no? De una expropiación que termina expropiando lo que había llevado a un directorio de la empresa, a un grupo económico argentino, sin plata, quedarse con el 14,9% del paquete accionario, sin expertise en el mercado hidrocarburífero como el grupo Eskenazi, que tenía bancos, justamente a quien le había privatizado, a quien le había vendido Néstor Kirchner, el Banco de Santa Cruz. 14,9% que después amplió 10% más hasta el 24,9%. En ese momento no le permitía, 2009, redistribuir utilidades al grupo Repsol, y a cambio de que redistribuyan utilidades le dijo, pero entra tal señor y se queda con esta porción del paquete accionario. Repsol acepta y le dice, pero es más, no entra sin plata. Solo lo va a pagar con las utilidades que le corresponden por tener ahora el 14,5. Entonces, cuando Repsol empieza a generar utilidades, 14,5 pertenecían a PET. Entonces, ellos iban pagando lo que no habían pagado. Así es. Digo, porque la historia completa es un poco así. Es así, exactamente. Ahora, uno puede discutir, digamos, si Vaca Muerta luego se hubiese desarrollado sin la presencia de YPF como el traccionador inicial, digo. Yo soy de los que cree que YPF jugó un rol muy importante en el desarrollo posterior, en el inicio y en el desarrollo posterior de Vaca Muerta. Ahora, evidentemente, ha habido mala praxis para decir lo mínimo, ¿no? Insisto, no soy abogado, no tengo antecedentes del caso. No discutimos el fondo de la cuestión, si tiene que ser estatal, privada, no importa. No. Lo que digo es que si haces lo uno o lo otro, tenés que hacer bien, ajustado a derecho. No violando el estatuto de la... Porque te cuesta esto. Te cuesta esto. La justicia americana falló leyendo el estatuto. Y recuerdo que también el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, planteó que no había que cumplir el estatuto de YPF en el momento en que se expropió YPF. Bueno, estamos pagando las consecuencias. 11 años después. Federico... La política empieza a tomar temperatura de vuelta en la segunda etapa este fin de semana a propósito de la idea del relanzamiento de Massa mañana en Tucumán, con los gobernadores de la CGT, Máximo Kirchner, Patricia Bullrich, que se supone, tras la victoria de eventualmente Puyaro en Santa Fe el domingo, hacia donde va a ir incluso, dicen, con Rodríguez Larreta, esa propia Bullrich que hoy está en Mar del Plata en el cuerpo a cuerpo con la gente tratando de volver a esa mística, ponerle un poco de mística a su candidatura. ¿Crees que arranca la segunda etapa de verdad ahora? Sí, yo creo que sí, que está arrancando, que es inexorable que arranque, debería haber arrancado antes. Pero bueno, a veces hay que, digamos, ajustar algunos detalles.
Me parece que podemos empezar por Sergio Massa. Bueno, yo creo que Sergio Massa hizo lo que tenía que hacer, lo mejor que podía hacer. Estoy hablando de chances electorales, no estoy diciendo, no estoy valorando el fondo de la cuestión. Creo que lo hablamos la otra vez. Había que conseguir un préstamo, lo consiguió. Con eso se iba a calmar un poco, se iban a calmar un poco los mercados. No sé si se calmaron mucho, poco, nada. Pero me parece que más que eso, no más que eso, un equivalente a eso me parece que no puede haber en la campaña de Sergio Massa. Así que bueno, queda librado a cómo, me parece que a cómo él se posicione como candidato. Lo veo un poco mejor que las PASO, que para mí fue bastante, diría, bastante mala o pésima la campaña. Me parece que Massa no encontraba su momento y su rol. Creo que ahora está un poco mejor. Patricia Bullrich me parece que tiene que volver a ser la Patricia Bullrich de la época que disputaba con Larreta. No porque esa disputa haya sido útil o que haya servido, sino porque esa era una Patricia Bullrich que imponía, que es Patricia Bullrich, impone presencia, transmite autoridad sin necesidad de gritar, sin estridencias. Y yo creo que quedó un poco golpeada y como los primeros días yo la veía un poco que no encontraba el encauzamiento de su discurso. Me parece que lo está logrando, creo que lo de Melconian fue muy positivo, me parece que le dio un oxígeno a esa campaña. Sí, la desligó de la economía, por lo pronto. La desligó de la economía, me parece ahí es que donde había patinado más veces. Me parece que su fuerte son los temas de la inseguridad, de las mafias, de los narcos. Esa es la mejor versión de Patricia Bullrich y la que más valora la sociedad. Así que yo creo que... Eso lo va a volver a poner en el lugar de auténtica, genuina, digamos, que sí, supo encontrar hasta un mes o 2 meses antes de la elección, digamos, claramente. Absolutamente, pero además yo no soy de los que piensan y nunca tuve ni creí en el número ese de que Patricia Bullrich está tercera y lejos. Yo no sé de dónde lo sacan. ¿Vos no lo tenés ese? No lo tengo. ¿La ves en un balotaje? Sí, absolutamente. O sea, no digo que la veo porque va a ser. Digo que me cabe que pueda ser tanto como pueda ser Sergio Massa. Es decir, no hay ningún motivo para pensar, bueno, esto ya está definido. Milei puede ganar, es el número puesto. ¿Vos tampoco crees en Milei ganando en primera vuelta? No, tampoco. Es decir, no es una hipótesis que vos trabajes, es fruto de los estudios que te llegan. Exactamente. Y en todo caso, si fuera una hipótesis, es una hipótesis a la que me parece que, bueno, que hay que tenerla en cuenta, porque uno tiene que tener en cuenta todo, pero no le asigno hoy la probabilidad que le asignan muchos, que prácticamente lo dan como que está ahí al borde de ¿Vos ganar. no lo crees? Me parece que es una desmesura. Hoy en Clarín publicaban una encuesta que había recibido Cristina Fernández de Kirchner, donde Milei aparecía bajando un poco. Efectivamente, yo creo que acá... Ayer escuchábamos a alguien que decía que... de analogías, ¿no? Sí, que, un balotaje entre Milei y el propio Sergio Massa y Patricia Bullrich bajando. Porque decía que la mitad de los votantes de la Reta irían a Milei. ¿Eso es posible? Porque a mí me Mitos sorprende. del análisis político. ¿Cómo? Mitos del análisis político. Para mí, bueno, yo creo que es un poco de mitomanía, porque esa es una idea que era a priorística, era por las dudas digo esto y no había ningún dato. Yo los datos que tengo no me indican eso, me indican que, por supuesto, nadie retiene todo, siempre hay alguno que se te escapa. Sí, para algo fue una paso y para algo tuviste... Pero una además, pelea. Y habrá nuevos votantes. Pero ¿no? hay nuevos votantes, pero además hay algo de lo que nunca hablamos los encuestadores. Tampoco es la piedra filosofal, pero que, por ejemplo, hay gente que votó a Massa y ahora la vota a Bullrich. Hay gente que votó a Bullrich y ahora lo vota a Massa. Hay gente que votó a Milei y ahora la vota... Hay de todo eso tenés. Ahora, ¿en qué medida? Y un puntito, pierdo 2 y gano 1,8. O sea, las variaciones están, nada es estático y además quedan 6 largas semanas por delante. Sí, exactamente. Y yo bien. creo lo que sí es que todos subieron. ¿Por qué todos subieron? Por algo muy simple. Se despejó el Porque hay camino. 10 puntos más para repartir, que es lo que, digamos, quedaron en las PASO,
Y además que ahora no se cuenta el voto en blanco, entonces es lógico que todos suban. Ahora, respecto de esa teoría de los tercios, mira, yo si tuviera que decir el número que estoy viendo hoy, yo lo tengo a Milei con 33 y a Patricia Bullrich, a Sergio Massa cerca de 30, en un empate técnico. Eso te da 93, proyectando 7-8% de indecisos. Quedan 7. ¿Dónde está? ¿Y a quién van? Y bueno, Schiaretti y Miriam Bregman. Y me parece que tiene lógica. Ricardo, hablando de estadística y datos, ayer con Javier hablábamos respecto a lo que dio a conocer el INDEC, finalmente, que es la comprobación empírica de que la economía se frenó, de que la economía empezó a caer inclusive sobre fines del primer semestre. En julio, la estadística da, en julio, que la economía se contrajo 3,9 en la industria y 5,8 en la construcción. En la construcción incluso con una caída de casi 3% en el acumulado del año. Y la perspectiva de que finalmente acá estamos en un escenario casi de estanflación, es decir, altos niveles de inflación y recesión económica. Técnicamente lo vamos a validar en el tercer trimestre de este año, probablemente. ¿Crees que esa es la situación por la que estamos transitando? Sí, claramente lo que estamos viendo es una economía que se quedó sin dólares para poder producir, y esto genera obviamente recesión, un combo que desde el punto de vista electoral es el peor de los combos electorales para un oficialismo, ¿no? Porque tenés altísima inflación, caída de los ingresos y contracción económica. No creo que en estas 6 semanas que quedan se note esto en términos de empleo, ¿no? Porque al final del día la recesión genera más problemas de empleo, que es te diría, el único baluarte que hoy el gobierno puede mostrar en materia económica. El desempleo es relativamente bajo en la Argentina, la calidad del empleo es el problema. Es la discusión, correcto. Y esa es la discusión, y el hecho de que entre un cuarto y un tercio de los trabajadores tienen graves problemas o son pobres, tienen graves problemas para llegar a los niveles de no pobreza. Y ahí me parece que está el punto. Claramente, el segundo semestre del año va a mostrar números muy fríos en materia de actividad económica. ¿Vos imaginás la economía cayendo cuánto? ¿2, 3%? Bueno, el propio Fondo Monetario habla de 2,5% en su último reporte para caída de... Nosotros estamos estimando un número parecido a ese en la consultora, y ese es más o menos el consenso. Eso implica un segundo semestre mucho más frío que esta primera parte del año. ¿Inflación la imaginás con 2 dígitos de acá a fin de año o en su defecto, por lo pronto, agosto, quizás septiembre y vemos octubre? Y vemos octubre, te diría, porque hay que ver que el resultado electoral va también a determinar cómo va a ser la transición a diciembre. Después van a quedar, y probablemente si los números que planteaban antes son así, tengamos un balotaje en noviembre, ¿no? Entonces ahí los mercados, los inversores se van a poner, digamos, mucho más nerviosos, y eso va a impactar obviamente en el dólar y va a impactar en la inflación. Ricardo, también. ¿imaginás, en función de esto que estás diciendo, después de las elecciones de octubre, una corrección del tipo de cambio, un salto evaluatorio? ¿O crees que lo peor ya pasó después de las PASO? A ver, yo te diría que el gobierno, y de hecho lo estamos viendo en estos días, ¿no? Con la cuarta versión del dólar soja, que le permitió al productor de soja no tener todo dólar oficial, sino un 25% también dólar libre, o el CCL. Lo cual le da un promedio de 450 pesos, 400, más o menos como valor. Exactamente, pero estamos viendo que las liquidaciones empezaron. Sí. Hay reacción de parte del sector a un precio obviamente más alto, y eso de alguna manera está permitiendo recomponer reservas y estabilizar algo estas muy volátiles y frágiles expectativas en materia financiera. Yo no veo en ese escenario, insisto, falta mucho, y para llegar a diciembre va a correr mucha agua bajo muchos puentes, digamos, pero digo, me parece que no hay mucha necesidad de volver a hacer una devaluación que estaba acordada básicamente con el propio fondo, justamente porque una devaluación sin programa, obviamente el gobierno no va a tener un programa económico de acá a fin de año, es el peor de los resultados. Sí, la competitividad se ve muy acotada, porque además el votante peronista es el que más afectado estuvo. Sí, se claro. nombró, perdió 5,5 millones de votos respecto a la PASO del 2019 en 2023. El peronismo, digo, como tal, 1 millón de votos solo los perdió en los 10 distritos más populares del conurbano, con un Alberto Fernández que gana y se sustenta en la victoria electoral en 2019 con Cristina Fernández de Kirchner por esa diferencia de 1.200.000 votos que sacó en el conurbano. Ese conurbano que hoy... No digo que le da la espalda, pero le está siendo reticente a tal punto que hasta Kicillof, con una performance por encima de cualquier otro candidato a gobernador, apenas supera el 35%. Es una elección mala. Sí, claramente.
Igual también me parece que cuando comparamos con 2019, comparamos con una vara muy alta, porque ahí no era solo el voto peronista. Correcto. Había mucho voto desencantado con el gobierno anterior y que también entendió que ese era un cambio, o probemos con esto Está que bien, puede pero andar. frente Pero de sí. todos con los mismos intérpretes de Unión por la Patria. No es que hubo un desprendimiento, no es que hubo una escisión, no es que... Correcto, eso es lo que quiero marcar. no, totalmente es como de cuando acuerdo. uno marca, Massa tiene los mismos votos ahora de los que obtuvo en 2015, pero por fuera del peronismo que tuvo 37 con Scioli. Bueno, esa suma da 57. Y hoy Massa con Scioli, dentro, caminando juntos, con el kirchnerismo, con la Cámpora, con Grabois, que aún destratando a Massa dice que lo vote, que es lo mejor, frente al espanto que es el resto, todo eso junto nos llega a 30. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De ¿No? eso me Pero Pero vos parece decías una- recién, Federico, decías, lo veo mejor plantado a Massa respecto a las PASO. En términos políticos, sí, te lo tomo y lo entiendo. Pero en la percepción de la opinión pública, venimos de lo que estábamos hablando con Ricardo, de evaluación, inflación récord de 2 dígitos en un mes. ¿Puede llegar a subir Sergio Massa en este contexto económico? Mira, está muy bien la apreciación. Si lo evaluamos en términos estructurales, y yo creo que debería tender a bajar. Pero a mí me parece que a veces las campañas también, obviamente que influyen en algún sentido. Y el tema es que yo comparo la versión de Massa que se está consolidando ahora contra la de las PASO, y me parece que es muy diferente. ¿Vos creés que es una mejor versión esta que la otra? Porque es más propia, más auténtica. Es más auténtica, más además, personal. y el otro era un Massa kirchnerizado. Y un Massa kirchnerizado Da a la igual a gente no le kirchnerismo. gusta. ¿No? Y Hay además. mucha gente que le gusta Massa y no le gusta el kirchnerismo. Y te digo más, al principio cuando él emergió como candidato, había mucha gente, me acuerdo que hicimos algunos focus group, que hasta pensaban, qué bueno, porque este es el que le va a ganar a Cristina. O sea que a la larga, si Massa es presidente, se termina el kirchnerismo. Bueno, minoritario, un dato de focus group, lo que quieras, pero lo que te quiero decir es que en la percepción ciudadana, Massa no es kirchnerista. Ahora, en las PASO, Massa coqueteó demasiado con el kirchnerismo. Sí, y yo creo que eso le jugó en contra. Sí, definitivamente. Es probable que así sea. Veremos igual, todo está contra la Todo comprobación abierto, empírica por de la supuesto, noche del 22 de por octubre, que supuesto. tiene un final abierto y es apasionante. ¿Se quedan, me aguardan 5 minutos? ¿Puede ser? Sí, 5 minutos por más. supuesto. Tenemos más temas con Javi Lanari, vamos a meternos de lleno en temas que tienen que ver con el previaje y demás. Vamos a ir hacia la redacción del diario que tanto nos gusta. Y ya llega en un ratito, como cada tarde a las 6, el Noti con el querido Eduardo Feynman, que ya está en los estudios de La Nación Más. Pausa, ya venimos.